Kaixo, arratsaldeon, bienvenidos un sábado más a una nueva edición de Eusko Ikaskuntza. Desde hace ya un tiempo se está intentando hacer que las barreras entre la mujer y el deporte desaparezcan de algún modo, ¿verdad? Desde la infancia, de hecho, hasta la madurez. No hablamos solo de fomentar el deporte profesional, sino de la práctica deportiva como actividad complementaria que fomenta la salud y el bienestar, que nos permite, ¿por qué no?, demostrar nuestras capacidades. Es cierto que la participación femenina en el deporte ha crecido de forma bastante espectacular, pero la mediatización en la que se mueven el fútbol, el baloncesto, se me ocurre el tenis o el balonmano mismo, no ha llegado todavía al deporte femenino. Bueno, este asunto es el que nos va a ocupar hoy, si os parece, la incorporación de la mujer a ese ámbito tan masculino en otra época. Y vamos a ver qué iniciativas, qué proyectos de futuro podemos entre todos poner en marcha para fomentar más, si cabe, el ejercicio físico, el deporte bien amateur o profesional entre las niñas, entre las jóvenes de hoy. Vamos a comenzar el programa de hoy con la presentación de las dos invitadas que tenemos en nuestros estudios en Donostia. Carmen Díez Mintegui, ella es profesora de Antropología Social y Cultural de la UPV, de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, y Amaia Ramírez, en este caso psicóloga y responsable del equipo de balonmano de la Cava Vera Vera. Arratsaldeon, ¿bien? Arratsaldeon. Gracias por estar con nosotros. Bueno, en este programa nos gusta estar atentos un poquito a la actualidad y, de hecho, esta semana tenemos que decir que Lilatón Taldea, la asociación guipuzcoana organizadora, ya lo sabéis, de la carrera de mujeres en Donostia, que se celebra cada primer domingo del mes de marzo, recibía el premio Emakunde por impulsar el deporte entre las mujeres, que es, en fin, más o menos no, es de lo que venimos a hablar hoy aquí, ¿verdad? En el anuncio público de este galardón, la directora de Emakunde, María Silvestre, decía esto. Vamos a escucharle. Si bien la proporción de personas sedentarias que no practican ningún deporte ha disminuido en los últimos años, también es cierto que en los últimos 5 años no se ha reducido la distancia de género. Hay más mujeres que no practican deportes que hombres. La distancia actual es de aproximadamente un 19%. Bueno, el deporte como uno de los ámbitos donde mayor brecha existe entre hombres y mujeres. Ha bajado el número de personas sedentarias, de personas que no realizan ningún deporte, pero la distancia parece que entre hombres y mujeres deportistas se mantiene. ¿Cuál creéis que es la razón principal? Un tema largo, ¿no?, de explicar. Tenemos tiempo. Sí. Bueno, no sé, cuando se hablan de ese porcentaje del 19%, pues me imagino que se está refiriendo a la totalidad de la población y entendido el deporte como de una forma muy amplia, ¿no? O sea, el deporte, pues me imagino que ahí se mete las personas que solamente dan un paseo, que hacen una actividad, y habría que igual distinguir, ¿no?, entre el deporte organizado, el deporte de competición, el deporte de participación. Ahí, o sea, es difícil, igual definir lo que es el deporte, pero bueno, si entendemos por deporte toda actividad física, igual sí que la distancia se ha acortado, porque hay muchas mujeres que andan, que van a los gimnasios o a los polideportivos y que hacen la actividad. Y luego otra cosa yo creo que es el deporte más organizado, ¿no? El deporte de la competición, la visibilidad del deporte, pues lo que vemos todos los días, la importancia que tiene el deporte hoy en día en el ámbito público, en los medios de comunicación, y el significado que eso tiene en luego lo que la gente hacemos, ¿no?, las personas hacemos. En ese sentido, cuando hablamos, decías, de género, la distancia de género, hablaríamos de un sistema social en el que todavía hay mucho por hacer y en el que en el ámbito deportivo pues las mujeres no han tenido protagonismo y todavía tienen mucho menos protagonismo, y además pues aquí está Maya, que está más en la práctica, yo soy más teórica, tienen muchas dificultades, ¿no?, a cualquier edad, o sea, para practicar y para hacer deporte. De hecho, yo creo que todo el mundo, cuando hablamos de este tema,
pues puede pensar dos cosas. Lo que vemos en los medios de comunicación generalmente son hombres haciendo deporte, porque las mujeres eso pasean por la Concha, que no se ve que es un deporte, o hacemos gimnasia en un polideportivo que tampoco se ve, y que son los hombres, y que el deporte además es algo relacionado con los hombres. No sé, Amaya. Sí, luego lo haremos un poquito, Sí. haremos esa diferencia entre el deporte federado y el deporte como afición, digamos. Pero Amaya, ¿tú cuál crees que es la principal razón por la cual todavía existe esa brecha que oíamos a María Silvestre, ese 19%, en fin, en cuanto a deportistas entre hombres y mujeres? Bueno, yo creo que en realidad esa brecha viene determinada por una cuestión de hábito, ¿no? Creo que en durante esta última década se ha trabajado mucho y desde luego las organizadoras de la Liga Tono ha sido un ejemplo de todo ello, el incremento que ha habido en el número de participación desde que empezaron hasta ahora, cuyo objetivo era sacar el deporte, sacar a la mujer haciendo deporte a la calle. Pues creo que se han conseguido pues una serie de logros. En estos momentos creo que precisamente pues como se apunta en la emisión que nos has presentado, el siguiente logro sería que esa brecha cada vez y en breve plazo sea cada vez más corta, ¿no? Estoy recordando en estos momentos una de las investigaciones presentadas en cuestión de género y deporte, en el que planteaban, no sé si estarás de acuerdo, Carmen, que uno de los variables, digamos, desencadenantes de la participación de la mujer en la edad adulta en la práctica deportiva venía determinado por la frecuencia con la que en edades tempranas, en edades de base, esa mujer había realizado una práctica deportiva, ¿no? Se hablaba mínimo de 3 sesiones semanales, ¿no? Yo creo que tenemos mucho que hacer desde diferentes ámbitos, creo que tenemos mucho que hacer sobre todo desde la base, de crear unos hábitos desde luego consolidados de participación deportiva, ¿no? Y desde ahí ir en función de las diferentes franjas de edad, ir trabajando con acciones diferentes afines a las necesidades de las mujeres en ese momento evolutivo, ¿no? Nos decía Carmen que el deporte se sigue viendo como algo masculino, ¿estás de acuerdo? Sí, casi en la totalidad de las modalidades deportivas. Digo casi, hay unas modalidades deportivas que son lógicamente femeninas, en las que la presencia de un niño o un deportista es totalmente, simbólica y además en muchas ocasiones mal mirada, ¿no? Yo lo decía por la imagen, por las representaciones, ¿no? Lo que vemos en la televisión, la mediatización sí, del deporte, ¿no? O sea, las imágenes, no es todo el deporte. yo me fijo más en lo que tú percibes como una persona, cualquier persona de la calle. Pues todo el día tenemos mucho fútbol, desde luego, lo que más, casi todos los días en los medios de comunicación, y sobre todo además tenemos deporte de élite en los medios de comunicación, no, porque luego hay otras modalidades, muchas deportivas, y de vez en cuando tenemos mujeres en algunos campos del deporte, como puede ser la montaña, la escalada, donde tenemos figuras que son mujeres y que han demostrado que tienen una capacidad para llegar a altas cotas. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Amaya, lo de los hábitos. Nosotras también en los estudios que hemos hecho se ha visto claramente que muchas chicas jóvenes que han hecho deporte reglado, que han gozado con ese ejercicio, con esa participación, con esos partidos, con ganar partidos, luego igual lo dejan, en épocas lo dejan y vuelven porque eso es un recuerdo agradable. Y añadiendo un poco a la pregunta de por qué esa brecha, yo creo que ya está un poco en las palabras también que decía Maya, pero creo que habría que relacionarlo también con el tema del ocio, con el tiempo de que se dispone. O sea, para hacer ejercicio y para hacer deporte, pues hace falta tiempo. Si tenemos hábitos y reivindicamos como algo que nos gusta hacer, es más difícil que defendamos. Dentro, pues estoy pensando en parejas o mujeres que tienen hijos, es más fácil que digamos, necesito mi tiempo para hacer este ejercicio que me gusta, que si no tenemos ese hábito. Como la mayoría o muchos hombres tienen más el hábito, porque lo han hecho desde pequeños, es más fácil que reivindiquen. No, yo el domingo me voy a hacer bici, o yo tengo partido de fútbol, o entreno tantos días a la semana, o voy a correr. Y corro en carreras, ¿no?
La Lilatón, o sea, ha sido un ejemplo, ¿no?, de participación, se queda ahí, pero en el resto de carreras populares, pues el índice de participación está costando mucho subir. La Beovia, que yo la sigo, pues no pasa del 12, del 13, y se están haciendo esfuerzos, porque ello solo no va a crecer, parece. Hay que hacer acciones positivas, ¿no? Pero el tema del ocio y el tema de la reivindicación de tu tiempo es muy importante en este tema, ¿no? Hablaba Maya también de la importancia de la edad, de comenzar pronto a practicar deporte. No sé hasta qué punto las jóvenes practican hoy en día más o menos deporte que las mujeres maduras, podríamos decir, o al revés. Es que no sé, yo no tengo datos concretos, pero por ejemplo a mí me sería, no sé, hablaría con mayor exactitud si pudiésemos desglosar ese 20%, ¿no? En qué franja de la población de mujeres se da. Si ese 20% es mayor, digamos, allá por la adolescencia, cuando hay un descenso, sobre todo en los modelos competitivos de competición, donde suelen abandonar las mujeres el deporte, ¿no? O si es más arriba, donde de alguna forma, pues efectivamente, ¿no?, las necesidades sociales de atender a una familia en estos momentos, además de crisis y demás, pues hacen que valores como el deporte, que no hayan sido previamente consolidados y constituidos como un hábito diario y personal para la mujer, no se generen, ¿no? Entonces, bueno, yo creo... Se me ha ido. No, los datos sí, hay datos, ¿no? Es evidente, pues hay desde la edad temprana, el deporte escolar, pues son muchos más los niños que las niñas. Y luego hay que ver por tipo de deporte también. Y eso que parece, Carmen, perdona, sí, que en la edad escolar se ha reducido el sí, tiempo. Sí, es verdad. O sea, al partir de una edad, o sea, la edad de cadetes, de esos 12 años, cuando las niñas y los niños que siguen haciendo deporte escolar, pues es bastante similar en muchos deportes el número, ¿no? Sin embargo, a esas edades, como ya se pasa a hacer deporte federado, hay un bajón importante, excepto en algún deporte. Por ejemplo, en el balonmano hay más el mismo problema. Sí, o sea, bueno, es un problema de estructura. Al pasar al deporte federado, la estructura deportiva, que está en manos de los clubes, no ha tenido hasta ahora, y cuesta mucho, y las que están aquí como Amaya en estas lides saben más, pero desde el punto de vista analítico, ya analizando la estructura deportiva, los clubes no han tenido deporte para las mujeres. Y además ha habido, pues, poco, no se ha fomentado. Entonces la mayoría de los clubes no han tenido esto. Entonces las niñas, si no siguen en el deporte escolar, o si no, y además si no destacan o son buenas, dejan el abandono. Eso ya hemos hecho un estudio bastante extensivo con la Diputación. El abandono a partir de los 12 años es una realidad. Las chavalas dejan ¿Por qué renuncian generalmente? Renuncian, primero, porque no les atrae. Segundo, porque no tienen muchas veces dónde seguir practicando. Si dejan, o sea, el deporte escolar fuera, no encuentran un sitio, porque muchos deportes a no ser que seas muy buena, que por ejemplo en baloncesto o destaques en algún deporte y puedes de alguna forma incorporarte, ¿no?, en un club. Pero las chavalas más o menos que son mediocres o que juegan como la mayoría de los chavales, ¿no?, que juegan medianamente, pues no han tenido oportunidad. Entonces el descenso a partir de la categoría esa cadete, que es cuando empieza el deporte federado, es un hecho. Hay un abandono. ¿Y por qué? Socialmente, digo, porque no hay una explicación. Habrá muchas y habrá que seguir investigando en esto, ¿no? El entorno social, pues tampoco suele importar mucho que una chavala deje de hacer un deporte, porque dicen, bueno, pues haces otras cosas, ¿no? Puedes hacer otras cosas. Sí, no se ve como un sacrificio. No se ve como un sacrificio, así como si yo en el trabajo, cuando haces y estás, ¿no?, con los padres, suele importar bastante que un chaval deje de hacer deporte, se procura buscarle otra cosa o que vaya a otro sitio. Con las chavalas, a no ser que hay casas en las que no, o sea, hay padres, madres que lo tienen muy claro, que es importante el deporte y se les anima y se les fomenta y se les busca otra cosa, pero parece, o sea, la tendencia y los datos nos dicen que hay un problema estructural de que no hay suficiente capacidad de acogida para que haya equipos y para que jueguen, que luego socialmente
pues tampoco importa mucho que dejen, y que individualmente pues tampoco les gusta mucho, porque bueno, pues no lo viven como algo que están disfrutando, ¿no? Amaya. Pues yo retomo las dos últimas aportaciones que nos ha hecho Carmen, que es que socialmente como que no importa mucho, y luego que a ella no les gusta mucho. Yo las recojo y además las auno en el, digamos, como correlacionadas. Creo que efectivamente nos faltan modelos sociales de mujeres exitosas dentro de lo que son los modelos de competición. Hablo de lo que conozco, ¿vale? No estoy hablando del deporte de recreación y por qué siguen o no se mantienen haciendo fitness o no. Dentro del modelo de competición, en estos momentos no hay una visibilidad, digamos, de todas estas mujeres que están teniendo éxito a nivel competitivo. Estoy hablando, pues, de muchísimas que nadie las conoce. Por ejemplo, en mi equipo, pues tenemos a Tati Garmendia, a Esme, a Zulay, a Machalen, a Aider Rubio. Son mujeres profesionales, son mujeres que han tenido mucho éxito deportivo. No son visibles. Al no ser visibles no generan un modelo. Al no generar un modelo, digamos que no tienen un efecto en las niñas más pequeñas para generar, yo quiero ser como, ¿no? Quiero tener esa proyección. Sí, necesitan un referente, ¿no? Claro, yo creo que en estos momentos precisamente una de las cosas que tenemos que trabajar es por generar estructuras profesionales y que tengan en cuenta el efecto, ¿no?, que puede tener el retorno de esa visibilidad mediática de estas mujeres que ya están dando, digamos, unos resultados maravillosos y que están siendo ya totalmente exitosas, para que de alguna forma tenga un efecto tanto a nivel económico, a nivel deportivo, como a nivel social, ¿no? Empezando a nivel social por generar referentes para que esas niñas que siguen, esto es el balonmano, pero es lo mismo el baloncesto y es el vóley, ¿no?, quieran ser como, ¿no? O sea, en un niño le ves mover el balón y te hace la bicicleta como aquel del fútbol, que no voy a decir el nombre porque no quiero meter la pata, ¿no? No sé si era Ronaldinho, no sé. Segura. Es uno de ellos. Eso es, ¿no? Y entonces yo voy a hacer la bicicleta como Ronaldinho, ¿no? O sea, entonces las deportistas jóvenes no tienen esos referentes porque no hay una visibilidad mediática, digamos, de estos modelos de competición, ¿no? O de estos modelos de mujeres competidoras, ¿no?, y profesionales. Entrando un poco en esa dualidad entre la afición por el deporte y la competición deportiva, bueno, pues porque es evidente que para llegar a lo segundo es necesario tener lo primero, ¿no?, la afición, pero hay cada vez más chicas, ¿vosotros qué opináis? Hay cada vez más chicas a edades tempranas que empiezan en esto del deporte con la idea de competir y de federarse, o con mantenerse en forma les vale. Que habría que entrar también en las motivaciones de mantenerse en forma, ¿no?, la obsesión por el cuerpo y demás. Claro. Sí, y bueno, y cuando hablamos de, o sea, yo no quisiera que, bueno, estamos hablando del deporte, género, y hablamos de hombres y mujeres, ¿eh? Los niños, porque es importante esto tener en cuenta, porque cuando hablamos de género no hablamos de mujeres, hablamos de un sistema social que nos construye como personas que tenemos que hacer determinadas cosas, y el deporte es una de las principales instituciones, diría yo, que en este momento, o que desde hace mucho tiempo, construye esas dos formas de estar en el mundo, ¿no? De ser hombre y ser mujer, cualquier cosa que sea eso, o de lo que se entienda que es lo masculino y lo femenino, porque son cosas cambiantes también. Todas nosotras seríamos un poco raras a principios del siglo XX, ¿no? No, las mujeres eran de otra manera, y esto cambia continuamente. No hay una esencia femenina ni una esencia masculina. Y por eso a mí me parece muy importante tener en cuenta, porque se oye, te lo comentan cuando estás trabajando, un niño hoy, un chaval que no le gusta el fútbol, tiene unos problemas bastante importantes en establecer sus relaciones. Es el rarito, porque el 99% de los niños, o el 98%, juega al fútbol. Y un niño, porque tienes amigas, porque haces en las investigaciones, que no le gusta, pues pasa unos ratos muy malos, porque no sabe cómo establecer la socialización, ¿no? Al contrario, yo me suelo preguntar, yo voy a defender siempre, decía a Maya cuando veníamos para aquí, que a mí con el tema del deporte me gusta, he hecho deporte, hago deporte, me parece, y además le veo muchas cosas positivas, ¿no? Por eso creo que las mujeres tenemos que estar en ese ámbito, pero por otra parte sé lo que decíamos, que es un ámbito que se ha construido en nuestra sociedad precisamente para reproducir un tipo de masculinidad y una forma de masculinidad,
masculinidad prepotente y tal. Entonces tengo mi contradicción de cómo luchar por cambiar esa estructura y la lucha y luego porque las mujeres estén ahí y disfruten. O sea, que hagamos personas, que no hagamos hombres o mujeres, que debíamos de socializarnos como personas. Entonces me suelo preguntar muchas veces, y lo decía Maya, unas chavalas que juegan muy bien al fútbol, porque claro, el fútbol aquí es muy masculino, pero en Estados Unidos no, ¿eh? El soccer, que se juega aquí. Sí, allí las chicas, bueno, hay unas ligas, porque allí tienen el fútbol americano y lo verdaderamente de hombres es el fútbol americano, no el fútbol. Hay verdaderas ligas. Entonces, yo aquí veo a las chavalas de la Real Sociedad, en el primer equipo, a las del Athletic, y veo y conozco su realidad, y que no son grandes figuras, y que no ganan, y que tienen que trabajar, y que luego van a los entrenamientos. Y digo, ¿a qué chavala le va a apetecer seguir ese modelo de profesionalidad? Porque los chavales lo tienen claro. O sea, el fútbol es importante, y además, si soy buen futbolista, voy a ganar dinero, voy a ser importante, voy a tenerlo todo. Pero una chavala, y le gusta, y están ahí, juegan muy bien, y además hay que apoyar, y tienen que estar. Pero lo que decía Maya, o sea, ¿qué referentes tienen? ¿Qué les va a dar eso? Aparte de posible pasárselo muy bien. O sea, no, eso no está valorado, ¿no? Ni económicamente, ni socialmente, ni tiene un prestigio. Al contrario, yo con las chavalas que he tratado, que juegan al fútbol, muchas tienen que luchar en sus casas porque les gusta el fútbol y porque en su casa les dicen que eso, cómo van a jugar al fútbol. Y eso todavía lo tenemos hoy aquí. O sea, luchan contra corriente un poco, ¿no? Entonces, dices, hay muchas chavalas y tal. Pues yo creo que no. Se meten y a muchas les gusta y son buenas y están ahí, pero no sé, en balonmano, Sí, quizá en el caso de las mujeres el fútbol, el baloncesto, el balonmano es como la tercera opción, ¿no? Y claro. Mientras... ahora está el tenis, ¿no? Y mientras una Serena Williams, pero claro, eso lo vemos ahí como lejos, sí, ¿no? quizás has puesto uno de los poquitos ejemplos de mujeres conocidas, realmente conocidas en el mundo del deporte y bueno, no sé si admiradas, más allá del deporte, pero... pero en ese sentido, no sé si las mujeres sois tan competitivas como los hombres en esto del deporte. Me refiero a exprimiros, por ejemplo, para conseguir nuevas marcas, o cabrearos o no dormir cuando se pierde un partido, o pasarlo realmente mal cuando uno le salen mal las cosas, ¿no? Perdona, me imagino que has hecho esta pregunta simplemente por encendernos un poco, ¿no? Para darnos un poco de caña. Pues no lo has conseguido. Bueno, yo creo que efectivamente no hay que responder porque se responde por sí misma esta pregunta, ¿no? En el deporte de competición la competitividad está implícito, digamos, en los parámetros del juego, ¿no? Ya está. No, bueno, pero sí creo yo que hay que hablar porque es verdad que socialmente ese es uno de los estereotipos, ¿no? De que las mujeres no somos competitivas, de que somos más dulces y bueno, pues no es verdad. Yo creo que ahora es verdad que los procesos de socialización te enseñan, es verdad, a luchar por cosas y a ser competitivo. Y yo creo, no sé si Amaya va a estar de acuerdo, pero yo en lo que he visto, ya llevo muchos años haciendo investigación en el campo de los estudios feministas y de género, yo sí creo que nos socializan de forma distinta a las mujeres y todavía hoy, todavía el otro día iba, porque los antropólogos hacemos trabajo de calle, todavía me llama mucho la atención cuando le veo a una niña pequeñita de 2 años y su amona, porque era una mona, el otro día era en el cursal, le decía, corre como no corras así, corre como una señorita. Hay una filósofa que suele decir que a las niñas una de las cosas que más se les dice, al contrario a los chicos, es estate quieta. Entonces eso tiene que ver con las capacidades que se adquieren de moverte, de explorar, de andar en los espacios, o sea, de saber que el espacio es tuyo. Si a ti no te dejan moverte o te ponen unos zapatitos y unas falditas que no te dejan moverte y subirte a los árboles, efectivamente no adquieres una serie de elementos de disfrute y de explorar y de moverte. Y si además te dicen o te hacen ver de forma más o menos civilina, o porque no se explicita muchas veces que bueno, que tu papel es estar más bien calladita y que no tienes que demostrar y no tienes que ser violenta y que es mejor ser una buena chica y que tal, pues claro, lógicamente igual
te comes muchas cosas. Claro, la pregunta iba un poquito por ahí, para aclararlo a Maya. pretendía simplemente romper ese estereotipo, ¿no? Vale. Porque tenemos frases hechas como luchar como un hombre, en fin, sabemos que efectivamente... Bueno, me vais a perdonar si he saltado como un resorte. Yo creo que, a ver, lo que he hecho ha sido focalizar la atención desde una perspectiva más micro, ¿no? Una vez que estamos ya en el deporte, quiero decir, claro, yo estoy viendo mi equipo. O sea, pregunta si mi equipo es menos competitivo que un equipo masculino. Desde luego, en fin, no cabe ninguna duda que no, porque son mujeres que luchan hasta el final, nunca dan esto por vencido. En las peores situaciones como las que estamos pasando son capaces de sacar fuerza de flaqueza, a juntarse como piñas y aunar esfuerzos para conseguir el objetivo final, y incluso si eso significa estar lesionada, jugar sin aliento, pasando las dificultades económicas que sean, en fin, todo eso es, ¿no? Entonces, claro, me preguntas eso, yo, tal vez sensibilizada por las dificultades que tenemos, salto como un resorte. Lo que sí es cierto es que tal vez desde una perspectiva más macro, la aportación que ha hecho Carmen es lo que hace que en esa selección, no sé si natural o social, que se genera en la adherencia de las deportistas más jóvenes a la competición, al deporte de competición, desde luego creo que tiene un peso importante. Pero una vez que estás ahí, digamos, el modelo de competición exige, para tener éxito, así como unos recursos técnicos, tácticos y físicos, requiere también de unos recursos psicológicos, ¿no? Y de actitud, que son precisamente lo que rigen en la competición en todos los deportes. Yo creo que ahora me he expresado mejor. Sí. De todas formas, hablaba Carmen de las diferencias en la socialización, ¿no?, entre hombres y mujeres. Me imagino que también hay cierto machismo a la hora de hablar de determinados deportes. Por ejemplo, pues que una mujer sea boxeadora, no sé hasta qué punto hoy puede estar interiorizado, ¿no? Claro, vamos de alguna forma. Los humanos somos así, ¿no? Somos seres simbólicos y nos acostumbramos. Nos parece que las realidades que nos rodea son lo normal porque nos acostumbramos a verlo. En la medida que nos acostumbramos a ver, los deportes... Primero, las mujeres han tenido prohibida la participación en las Olimpiadas, en los deportes, hasta hace unas décadas. O sea que no estamos hablando de algo... Y además, en los discursos médicos y todo esto, eran de que las mujeres no tenían que hacer deporte porque virilizaba, porque masculinizaba, porque podía tener repercusiones en la maternidad. O sea que de esto todavía es bastante reciente todo esto. Y luego está... donde se veía, yo he dicho lo de Serena Williams porque el tenis ha sido uno de los deportes de élite, claro, que practicaban la gente de alto estatus, y ahí sí, porque era una cosa fina que podían hacer. Pero los deportes de choque, en los que se entra en contacto más con el cuerpo, pues no, porque no parece que se han visto como algo positivo. Entonces, sí, quizá los deportes de fuerza estaban relegados a los chicos, y los deportes igual más estéticos, ¿no? Claro, pero fíjate, cuando vemos, hay deportes, por ejemplo, el ajedrez, que ahí no hay fuerza. ¿Por qué también ahí se da el mismo proceso de que juegan muchas niñas y en la hora de la competición también baja el número? ¿Qué pasa ahí? Son cosas que no tenemos claras, no las sabemos, que hay que seguir investigando. Pero, por ejemplo, al tiro. A mí me llamó mucho la atención hace unos pocos años, cuando gana una mujer. No había categoría femenina ni masculina en el deporte no me acuerdo exactamente qué tipo de tiro era, y gana una mujer la absoluta y automáticamente se hacen categorías femenina y masculina. Entonces nos está dando una pauta del papel que tiene el deporte como socializador, como diferenciador, ¿no? Como en el sentido de crear, de la construcción del ser hombre y ser mujer, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva es de donde yo creo que todavía se está trabajando, y en toda Europa hay muchos estudios, porque claro, es como un reto, ¿no? El por qué. ¿Por qué en una sociedad sobre todo en la europea y en los países nórdicos, que es igualitaria, todavía hay tantas
diferencias constatables a la hora de la participación en muchos ámbitos, porque también es en el laboral, pero menos, pero en el deportivo es donde más. Y yo creo que es porque el deporte tiene en sí unas connotaciones ligadas a... Claro, yo siempre digo, se ríen mucho. Claro, ¿qué pasa? Se selecciona a los machos más impresionantes de la especie. Porque todos los machos no son así. Se selecciona a unos y eso se les pone como modelo. Porque todos los hombres, desde luego, no son así. Yo le gano a muchos hombres a muchas cosas. O sea que, claro, a fuerza también, ¿no? Depende como sea, del canijo. Entonces, no es una cuestión... Tenemos un modelo muy dimórfico en una especie como la humana que no es dimórfica. Las diferencias... Hay más diferencias dentro de las mujeres y dentro de los hombres que entre las mujeres y los hombres. O sea, yo voy a traer a esta situación pues un estudio que se hizo en una universidad de Estados Unidos, ¿no? En el que se solicitaba de los estudiantes, digamos, un autoinforme de dónde preferían tener éxito, ¿no? Si a nivel deportivo o a nivel económico. A nivel deportivo, a nivel en los estudios. Bueno, las cifras no las tengo en estos momentos en el disco duro, pero fueron unas cifras, bueno, totalmente dispares con respecto a unos y a otros en cuanto a la elección, ¿no? Lógicamente las mujeres preferían tener éxito en los estudios y los hombres en edades universitarias preferían tener éxito en los deportes, ¿no? Creo que eso dice mucho. Bueno, pues de ahí hemos pasado a que previamente, hace unos años, la mujer ni siquiera pudiese entrenar a boxeo, tomando el referente que tú nos has dado, y que hoy puede incluso competir. Bueno, creo que es un trabajo en el que tenemos que generar muchas sinergias entre todas las instituciones, entidades deportivas, educación, todos, digamos, todos los entes que están digamos que tienen un valor activo en la posibilidad de cambiar esta situación, ¿no? Y finalmente llegar a una situación en la que la mujer pueda elegir. No es que hace esto porque es lo único que tiene, sino hago esto porque es lo que quiero hacer, ¿no? Para eso, lógicamente, el camino pues se va haciendo y creo que la presencia mediática y el trabajo, digamos, de los medios de comunicación en generar valores de todas estas personas que están teniendo éxito en el mundo del deporte, de la competición, en el mundo del deporte espectáculo, es brillante. Y creo que desde mi punto de vista, además de pues un plan organizado, digamos, desde diferentes instituciones para conseguir eso, ¿no? Modelos de referencia y estructuras más profesionales dentro de lo que es el deporte de competición, ¿no? O sea, no digo subvenciones, no digo ayudas, digo unos planes estratégicos, unos DAFOs, un invertir, digo, pues es importante, ¿no? Y para mí creo que son las claves, ¿no? Planes de acciones, digamos, orientadas a conseguir que existan modelos de referencia en todo el ámbito del deporte para que las mujeres puedan tener participación y puedan ser activas también en la competición, y por otra parte toda la ayuda, desde luego, mediática que se pueda generar para dar visibilidad a estos éxitos, ¿no? Os voy a pedir un adjetivo a la labor que están haciendo las instituciones en este sentido. No sé si os atrevéis. No hace falta ser muchas veces, a ver, yo me atrevo a una cosa. Sé que como se está legislando en el tema de la igualdad, y en este momento eso es una herramienta y una ordenanza también, ¿no? O sea, que tienen que cumplir algunas cosas. Lo que pasa que una cosa es cumplir los mínimos y cumplirlos, y otra cosa, un poco lo que yo creo que está diciendo es que si quisiéramos cambiar de verdad una situación estructural como es esta, pues habría que hacer muchas, no sé, yo no sé si Amaya está de acuerdo, pero yo veo la tele, ¿no? Y sé cuando van a dar un partido de balonmano, de las de Acaba y tal, y yo voy a verlo, o voy en la tele. Yo veo poco que se anuncia, porque creía que nos ibas a preguntar, ¿no? Por el tema de si el deporte femenino ofrece espectáculo, que es una de las cosas que suele salir muchas veces, ¿no? Es que es aburrido. Suelen decir, ¿no? Muchos, yo en mis discusiones muchas veces, es que no da espectáculo, ¿no? Antes ponías el ejemplo del tenis, y yo creo que el tenis femenino y el fútbol tiene casi tanta repercusión como el masculino. No, pero a ver, yo una cosa que no sé si os habéis dado cuenta, si Amayas, yo cuando sé que va a haber, cuando los partidos de fútbol en la tele te los anuncian durante toda la semana, te aparece un recuadro
muchas veces durante todo el día de que tal de estos van a retransmitir el partido del Athletic no sé qué o de la Real no sé cuántos. Yo no veo que aparece que se va a retransmitir partido de la Caballería o de la Real Sociedad. No se hace. Entonces, es como la pescadilla que se muerde la cola. O sea, ya retransmitimos, pero tiene poca audiencia. Bueno, es que ya se anuncia. Yo creo que, vamos, me imagino, creo que Amaya va por esa necesidad de aunar esfuerzos. Yo creo que las instituciones, bueno, pues hay gente dentro de las instituciones que sí. La institución no es nada, es las personas que están dentro, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que hay gente que está dentro de la institución que sí se cree esto y hay gente que no. Y entonces el que tiene más poder, pues impone. El que no se lo cree, ¿no? Claro, el que no se lo cree, o sí, a veces sí, ¿eh? Yo he conocido gente que también, que está en la institución y que se lo cree. Pero hay gente que no. Y además no tiene por qué ser hombre o mujer, ¿eh? Yo me he encontrado en un congreso con que era una mujer la responsable del espacio deportivo de la televisión española y vamos, decía que ni hablar, que no había, o sea, que no tiene nada que ver con el sexo de la persona. Eso fue en el congreso de femenino del 2000 en Bilbao, ¿no? Sí. O sea, había que escuchar aquello, ¿no? De todas formas, hablabas de los medios de comunicación. De alguna forma, bueno, tenemos parte de culpa, supongo, porque ya no solo los partidos de fútbol, como bien decías, sino polémicas absurdas sobre si al tal Ronaldinho hay que quitarle una tarjeta roja porque no sé qué, porque no sé cuál. Toda la semana hemos estado con la misma polémica, no aquí, pero sí en otros medios de comunicación. Entramos en una vorágine bastante pues el telediario de la 1 surrealista. Y es que es hablar del Real Madrid, del Guti, de su peinado, bueno, de lo que sea, lo que haya hecho. Yo qué sé, no sé. Tal vez hace falta un poquito también algo de eso en el balonmano femenino, por ejemplo, Amaya. Pues no sé, mira, yo no me quería quedar con las ganas de responder a lo que tú me has planteado con respecto a las instituciones, si no te importa. Yo no sé diferenciar, yo hablo de la institución y creo que tienen un papel cumplidor desde una perspectiva general, ¿vale? General, hablando en general con el deporte. En mi caso concreto, pues yo creo que este equipo de balonmano del Club Vera Vera está a la altura a la que está gracias a la ayuda de las instituciones y concretamente gracias a Quirolo y Gapocto por un proyecto vasco. En estos momentos Diputación, que es, digamos, uno de las de Diputación Foral de Guipúzcoa es pues la que más nos está ayudando a nivel de económico, ¿no? Entonces también es verdad que el deporte de competición, de alta competición de mujeres, en lo que yo conozco subsistimos gracias a subvenciones públicas. Nuestro 80% del presupuesto depende de las instituciones públicas. Nosotros en estos momentos, como he dicho previamente, y creemos que el apoyo más incondicional que tenemos es el de Diputación, luego está el Gobierno Vasco y luego está el Ayuntamiento. Quirol ya apoya también, pero bueno, a nivel... entonces, quiero decir, ellos... Yo creo que no seríamos Vera Vera si no hubiésemos tenido estos apoyos. No somos capaces de incrementar los niveles de sponsorización privada, teniendo unos resultados maravillosos, teniendo durante 5 años, digamos, un currículum deportivo, yo creo que, no voy a decir brillante, pero muy digno, muy bueno. 2 títulos de la Copa de la Reina, semifinalistas de... Bueno... Sí, desde luego en el territorio guipuzcoano, claro. Bueno, y a nivel nacional, la Caballavera, y internacional, en cuanto a balonmano, desde europeo, luego es... Claro, entonces quiero decir, tenemos incapacidad para poder generar. Creo que esto pasa por muchas cosas, entre otras cosas, poder trabajar por una liga mejor nosotros, quiero decir, hacer que nuestra liga sea verdaderamente un referente a nivel nacional, ¿no? Para eso tenemos que conseguir que nuestras estructuras sean profesionales. Para eso el club tiene que hacer, pues lógicamente, una introspección y como organización invertir en aquellas situaciones que le vayan a generar más recursos a nivel económico, deportivo y social. Y tiene que invertir en estructuras profesionales. Tiene que haber un área de marketing, tiene que haber un área de prensa y de comunicación, tiene un área de dirección deportiva, tiene que haber una de todo. En eso estáis ahora, ¿no? En eso estamos. Quiero decir, pero eso no es porque quiero decir, tiene que haber sinergia. Tiene que haber, por una parte, un esfuerzo desde los propios clubes y entidades deportivas que
que nos dedicamos a ello para que esto crezca y salgamos de este enquistamiento y poder generar de la Liga del Balonmano Femenino, que es lo que yo conozco, un referente a nivel nacional, generando estructuras y modelos profesionales. Y creo que por parte de la institución pues sería muy bueno que además de cumplir y además con éxito, como han hecho muchas instituciones en nuestro caso, sean además mantengan también una actitud proactiva, ¿no?, para generar este tipo de estructuras que conviertan, digamos, el modelo de competición deportiva de mujeres en un referente, que tenga también un retorno a la sociedad en términos sociales, que tenga un retorno económico y un retorno deportivo, ¿no? Hablabas de la Liga Femenina de Balonmano y antes hablábamos de Estados Unidos, de otros países. Haciendo una comparación y teniendo en cuenta que las comparaciones siempre son odiosas, ¿cómo ves un poquito la situación actual de la Liga de Balonmano Femenina, de la Cava Vera Vera en particular? Tú que estás metida en ese mundillo y bueno, trabajas día a día. Pues difícil. Nosotros en estos momentos, lo hemos comentado antes, estábamos en una situación de enquistamiento, digamos, no a nivel nacional. Con una asociación de clubs de balonmano que se generó en un momento pues para dar respuesta a una demanda que había por parte de los clubs, pero se quedó ahí durante 9 años. No ha habido, digamos, una evolución, unos planes estratégicos para mejorar la liga, darle mayor visibilidad, generar más espectáculo. En fin, ¿no? Todo esto encima, lo más, desde mi punto de vista, mediocre, es que encima nos hacemos víctimas, porque decimos que esto no puede hacer, porque claro, si no hay dinero, ¿cómo vamos a hacer eso? Coño, seamos creativos, ¿no? Sí, parece que todo depende del dinero, ¿no? Sí, efectivamente, quiero decir, o sea, ante una situación difícil vamos a dar, digamos, soluciones que nos permitan, ¿no? Queriendo salir de esto y viendo que desde luego esto nos llevaba a ser, pues bueno, pues nada, ¿no?, a cada vez estar peor a nivel nacional. Nosotros salimos de esa asociación y luchamos lógicamente por dentro de los recursos que tenemos cada uno de los clubs, que es una situación variopinta. En el G5 que nosotros hemos constituido en estos momentos, pues hay equipos con recursos más limitados y otros con recursos más elevados, que es decir, económicamente. Lo que se trata es de invertir esos recursos en pro, digamos, de unos objetivos a medio y largo plazo, ¿no?, que te permitan una mayor estabilidad y que te permitan una mayor profesionalidad. Así está la liga. Así que tenemos un papel difícil, pero yo creo que, bueno, es un reto. Quizá falta la visión a largo plazo, ¿no? Uh-huh. Porque se esperan resultados a corto plazo. Y eso no es algo particular de las instituciones. Me imagino que también un equipo deportivo que tiene su presupuesto y demás, pues lógicamente tiene que... Comentabas antes de la tertulia la dificultad que tenéis ahora también de conseguir jugadoras efectivamente, en la Liga Nacional, y tenéis que recurrir al exterior, pues complicado, ¿no? Bueno, en realidad lo que en estos momentos es muy difícil incluso traer jugadoras extranjeras a la Liga Española. Es que no quieren venir. Porque la calidad, o sea, pues está eso puede devaluada. ver, claro, está devaluada. Tú vas a los campos y desde luego hay muy poquitos espectadores. Es con eso con lo que los clubs y las entidades deportivas tenemos que trabajar, en buscar compromisos, alianzas que desde luego nos permitan buscar unos indicadores objetivos, unos objetivos sencillos, que sean un reto, que sean lógicamente conseguibles, o sea, y poder hacer de esto algo más visible a nivel de espectáculo, ¿no? Yo creo que en el deporte de las mujeres es una característica estructural, ¿no? El hecho de que durante una temporada, o sea, de cómo no ha cuajado, ¿eh?, en las últimas décadas que ya llevan tiempo, de cómo no cuaja, ¿no? De por qué. Estoy pensando en el balonmano o en el baloncesto, ¿no?, el Hondarribia y en otros equipos en el fútbol, de por qué sobresale en un determinado momento un equipo y luego eso como baja. Eso es por un problema de que no tiene una buena base, o sea, de que no se ha venido consolidando una estructura, como está en el deporte masculino, con un tiempo, y que permita que eso no suceda. Entonces, claro, lo que decíamos antes, la pescadilla que se muerde la cola. Las instituciones pueden estar ahí porque además tienen que estar y porque no dejaríamos de otra manera. O sea, hay que vigilar los presupuestos y cómo se reparte el dinero, que ya creo que va demasiado al deporte masculino. Pero luego está el tema, yo creo que Amaya ha tocado un punto central, ¿no?, del patrocinio de la empresa privada, ¿no?
Entonces eso, ¿por qué no? Porque yo, como no tengo menos relación con las instituciones, igual que Amaya, pues, pero yo pienso que las instituciones, cuando quieren, ya encuentran patrocinadores para los equipos y para sacar adelante. Estoy pensando ahora mismo en la trainera donostiarra o en otro, o en el equipo Elbresa, o sea, ya salen adelante proyectos que no tienen por detrás un aval, sino que en un momento determinado se les apoya, y se les apoya con dinero público o con dinero privado. Yo diría que ahí está el quid de la cuestión, ¿no? La desigualdad con la que se trata, y que es una desigualdad estructural, una desigualdad de lo que se considera importante y de lo que no se considera importante. Uh-huh. Y el deporte, pues las mujeres no se considera algo importante, para mí, desde mi punto de vista. Se cumple, porque no hay más remedio, porque no dejaríamos, estaríamos ahí, y hay que hacerlo, y además hay mucha gente convencida de que tiene que ser así. Pero luego pues pasa un poco como en el mundo laboral, ¿no? Que bien, pues las empresas privadas deciden que no van a coger a ninguna mujer y no cogen, punto, y ya está. ¿No? Es que, ¿cómo cambiamos eso? Pues con mucha lucha, y a lo mejor pues no hay demasiada. Tenía que haber más. Bueno, se nos va acabando el tiempo, pero antes de finalizar, brevemente, en un minutito, sí que me gustaría, hemos pintado un futuro un poquito demasiado, un poco esperanzador, ¿no? Si quisiera que alguna de las dos arrojas un poquito de luz en este túnel y dijese que efectivamente hay gente joven válida, capaz, interesada en el deporte, federado sobre todo, que es de lo que hemos hablado hoy, y que bueno, que esto puede salir adelante con un poquito con el esfuerzo del sector público, un poquito con el esfuerzo del sector privado y con cambios en las mentalidades. Básicamente, ¿no? Sí, o sea, si yo discuto con personal que está en educación física o como profesorado en un centro y me dice que las chicas no hacen porque no quieren, porque no les gusta, pues digo, por detrás hay muy poco conocimiento de lo que es la dinámica social. Esa es mi perspectiva desde el análisis, ¿no? De que no veo que hay ni se ha hecho una revisión desde donde trabajamos con las niñas, con los niños, y que se sigue pues con una dinámica muy anquilosada y muy mal hecha. Se ofrece eso de siempre, los centros escolares, el fútbol, el baloncesto y el balonmano, y ya está, y además sin revisar, y con gente igual que tiene pocas herramientas, ellas, las personas que están, para saber un poco pues cómo funciona. Esa es mi impresión. No que no haya un montón de chavalas que tienen una potencia impresionante y que lo podrían hacer, pero o que se aburren, ¿no? Que no ven y que no están a gusto y que lo dejan, o que no tienen. Amaya. Pues yo creo que no he dado una visión pesimista, porque entre otras cosas creía, perdonadme si así no ha sido así, pero porque entre otras cosas he dado la visión, digamos, de 5 clubs que son capaces de generar sinergia, juntarse y trabajar en pro de cambiar estas cosas, ¿no? A mí me parece que esa es la clave, que cada vez se generen más grupos, que generen más redes entre ellos, más conexiones totalmente interdisciplinares, entidades deportivas, instituciones, y que se genere una red, digamos, en pro de un objetivo común, y es mejorar las estructuras profesionales y de ocio del deporte y la mujer, ¿no? Y creo que desde ahí la esperanza que tenemos es la esperanza en el trabajo, la esperanza en esas redes. Llevo poquito tiempo desde el puesto de responsable y la verdad es que no me he encontrado en ningún momento más que apoyos, y en este poquito tiempo en el que llevo, pues todo han sido sumar sinergias, ¿no? Con lo cual yo entiendo que esto va para adelante, pero la situación es difícil. Salimos de una zona de confort que nos hace crecer a nivel personal y profesional, y como institución, como organización y como liga, y eso siempre lleva trabajo, y yo soy desde luego muy positiva. Nos quedamos con ese positivismo, pues. Amaya Ramírez y Carmen Díez Mintegui, eskerrik asko ambas por haber estado con nosotros. Soy.
Bueno, vamos terminando, pero antes os recuerdo las dos vías de las que disponéis para poneros en contacto con este programa. Por un lado, la página web de Eusko Ikaskuntza, www.eusko-ikaskuntza.org, o bien a través de nuestro correo electrónico, euskoikaskuntza, todo junto, @herri-irratia.com. Y nada, que nos vemos el próximo sábado con nuevos invitados y otro asunto que tratar. Ondo izan aio.